Soy Kyle Rowley, soy de Trinidad y Tobago y llevo 6 años ya en el baloncesto profesional. Jugué en España durante 5 años y medio y he tenido un crecimiento desde La Plata a algunas épocas con algunos equipos ACB. La idea de los Frenchy Phenoms es muy típico de San Luis Unidos porque es un equipo que viaja, que juega torneos, pero no es un club, que es un grupo de jugadores de los mejores talentos de Francia y lo unimos para que vienen a jugar en los varios torneos, ¿no? Fuimos ya a varios torneos prestigiosos, estuvimos hace poco en Varese, también en un torneo de Gran Canaria que hemos ganado con varias categorías. Jugamos muchas veces durante el año contra el Real Madrid, contra el Barcelona, Valencia, Zaragoza. Ayer tuvimos un partido contra Estudiantes, el Movistar Estudiantes. Ya estamos siendo una referencia en este mercado también por estas categorías. Y la idea es que queremos construir y seguir construyendo de la base sólida que tenemos para seguir avanzando. Bonjour, je m'appelle Laura, je viens de la région de Lyon. Je suis sophrologue de métier et spécialisée en préparation mentale dans le sport, principalement le basket. J'accompagne les Frenchy sur différents tournois depuis plusieurs années. Ma première expérience avec eux, c'était au tournoi des petits rois de Lasvel avec des U11. Donc, avec lesquels on a commencé à travailler sur des notions de gérer le stress, gérer les émotions. C'était sur un temps très court et intense. On va travailler des choses très importantes comme la mise en place du groupe, la gestion du groupe, créer un groupe puisqu'on a des enfants qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble pour beaucoup. Et l'idée, c'est qu'ils arrivent à se trouver et créer très rapidement un groupe. Donc on va avoir des exercices de cohésion de groupe, différents exercices qu'on met en place. Alors, je suis ravie parce que Kyle, il va amener du rêve aux enfants, puisque on sait que chaque enfant, leur rêve, c'est d'être joueur professionnel. Ils ont tous envie d'être là. Et aujourd'hui, ils ont un modèle devant eux. Le rêve américain, il parle anglais, donc ça amène un peu de fantaisie, de la curiosité. Et il a un rôle très important, notamment auprès de certains joueurs, parce que le coach, les coachs sont complets, on a un staff avec des rôles chacun différents. Et Kyle, il a vraiment un rôle à part, de créer un lien très proche avec certains joueurs, parce qu'il va avoir vraiment une influence sur l'envie de jouer. Il suffit de voir comment il les regarde les yeux pleins d'étoiles et du coup ils sont très à l'écoute de lui, des conseils. On a l'impression même qu'ils sont fiers de recevoir des conseils de ce grand bonhomme et je pense que ça va en impliquer plus d'un dans les matchs.
equipo muy bien, muy bueno, ¿no? Está físicamente superior, creo que a la media del torneo. Jugadores muy atléticos, nos han pasado por encima en la primera parte, en la que no ha podido hacer frente a nivel físico. La segunda parte hemos competido bastante bien, le hemos hecho mucho más frente y bueno, esperar a mañana a la de Berlín, ¿no? Que quizá a lo mejor físicamente sea un poquito más de nuestro perfil. Es un equipo muy bueno, muy físico, con mucho talento. Se llama Kylian, el chico del pelo rubito que ha pegado muchos mates, muy intenso, con gran lectura de juego, un chavo muy completo, con mucha intensidad y se sigue trabajando con un futuro por delante bastante brillante. Para mí el MVP, el pequeño, el número 2, me parece un talentazo, un jugador muy bueno. Muy intenso, muy físico y bueno, nada que otra dimensión para nosotros. Un equipo muy físico, muy difícil para nosotros poder sacar ese nivel físico, presionando muy bien en toda la cancha y nada, un equipo de mucho talento, muy difícil de defender.